¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de impuestos y de recursos humanos. Ya saben que es 2 en 1, es un combo y a partir de ahora todo es ya tercer parcial y último. Ya pasamos el primer parcial, ya pasamos el segundo, ahora vamos con el tercer parcial. Todo lo que se vea a partir de ahorita obviamente pues no viene en el examen, que hoy mismo les voy a enviar el enlace, así es que no se preocupen de que va a venir esto también. No, esto ya no viene porque pues ya este es del tercer parcial. Prácticamente vamos a empezar de cero el tercer parcial nuevamente, empezamos de nuevo, así es que bueno, no viene esto. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver un poquito de impuestos todavía y también recursos humanos, nada más. Al final pues le voy a dar el pequeño aviso de cómo van a hacer el examen, que bueno, ya lo saben, ya les tocó hacer el examen primer parcial, segundo parcial por medio de línea, pero de todas formas les vuelvo a repetir la información. Bueno, vamos a comenzar entonces con el capítulo 3 de la prestación de servicios. Recuerden que el impuesto al valor agregado, entre otras características, pues también la prestación de servicios, en algunos casos, dependiendo del supuesto, pues también tienes que tú pues cobrar IVA, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Esto está en el artículo 12 fundamentado y vamos a explicar. Capítulo 3 de la prestación de servicios. Artículo 14. Para los efectos de esta ley se considera prestación de servicios independientes. 1. La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes. Prácticamente sería un servicio, un trabajo que tú le otorgas a otra persona, pero tú lo haces de manera independiente. También te menciona que el transporte de personas o bienes, si alguien se dedica a la transportación de personas o bienes, debería de pues dar a conocer su IVA. Hay que aclarar que aquí lo está generalizando, ya que no todo aplica, pero más adelante vamos a ver en qué sí y en qué no. El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento, el mandato, la comisión, la mediación, la agencia de la representación, la correduría, la consignación y la distribución, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología y toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta ley como enajenación o use o goce temporal de bienes. Y nos menciona también qué es lo que no se considera. No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la ley del impuesto sobre la renta asimile a dicha remuneración. Este párrafito que ustedes ven aquí, de alguna manera es importante y posiblemente crea confusión, porque dices, bueno, en la parte de arriba nos está diciendo que varias actividades que podemos hacer, en pocas palabras, cuando alguien hace algo adicional de forma independiente, es decir, tú como persona. Pero en la parte de abajo también me dices, no se considera prestación de servicios independientes la que realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración. Entonces, muchos podrían confundir porque pueden decir, bueno, yo cuando estoy haciendo una actividad, pues le estoy cobrando. Entonces, ¿por qué dice que aquí no aplica y arriba dice que se aplica? La clave prácticamente está, yo creo que algunos de ustedes ya lo detectaron, en la parte que dice de manera subordinada, mediante el pago de una remuneración. En pocas palabras, todas las personas que lleguen a trabajar, por ejemplo, en una maquiladora, en un banco, en el área de la construcción, prácticamente en todos los trabajos, aun cuando tú de alguna manera eres independiente, creo que aquí la palabra independiente puede confundir a la gente. Debería el impuesto de valor agregado, esta palabrita de independientes, ser más como explicativo, porque muchos podrán decir, no, es que yo soy independiente cuando busco un trabajo y si me gusta pues entro a ese trabajo y hago las cosas como me lo marcan al 100%, etcétera, y soy una persona independiente porque pues ofrezco el trabajo y todo, pero no me mezclo con los demás, ¿no? Podría confundir a alguien ese término, ¿no?
Se refiere a independiente aunque tú fueras una persona como propia empresa tú mismo, tú solo. Entonces muchas personas trabajan en una empresa. Es verdad, son independientes cada uno, pero ilegalmente no eres independiente, sino alguien te paga, a ti te paga algo y pues también te quita lo que es otro tipo de impuestos. Ni los servicios por los que percibe ingresos que la ley del impuesto de la renta asimile dicha remuneración. En pocas palabras, todas las personas que trabajan para alguien de manera subordinada, pues tú no eres una persona que lo hace de manera independiente. A eso se refiere. Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica personal cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la naturaleza de actividad empresarial. Entonces, bueno, todo lo que menciona en ese artículo o en los próximos artículos es lo que se considera independiente. Posiblemente hay actividades que dices tú, pues eso también lo puedo hacer de manera independiente, pero a lo mejor la actividad no lo marca nuestra ley como que eso también, aunque tú lo hagas de manera independiente. Esa sería la primera parte del artículo 14. El artículo 15 está bastante extenso. Vamos a leer algunos párrafos. Vamos a leer hasta el párrafo 10. Para pasar a recursos humanos, ya que recursos humanos le hemos dado un poquito de información durante el primer parcial y el segundo le dimos poquito. Es que casi la de recursos humanos es un repaso de lo demás que ya vimos. Pero bueno, vamos a ver este artículo 15. No se pagará impuesto por la prestación de los siguientes servicios. Aquí nos menciona que no se considera de alguna manera servicio independiente y en qué casos no deberíamos ni retener ni nada, ni hacer nada de impuestos del IVA, ¿no? Primeramente dice que las comisiones y otras contraprestaciones que cubra el acreditado a su acreedor con motivo del otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, salvo aquellas que se originen con posterioridad a la autorización del citado crédito o a que se deban pagar a terceros por el acreditado. Esto está enfocado un poquito a los bancos, aunque creo yo que hay trampita por parte de la autoridad. Por ejemplo, hay personas que, bueno, necesitan algún crédito, ¿no? ¿Sabes qué, banco? Yo quiero un crédito para comprar una casa habitación. O para comprar a lo mejor un terreno para después hacer una casa. O tengo mi casa y quiero ampliar, pues quiero hacer construcción, pero quiero un crédito para eso. Se supone, ¿verdad? Que son como fines, vaya, de hacer un hogar, de hacer una construcción. No tienes la finalidad de hacer negocio. No debería de cobrarte comisiones, de IVA me refiero. Más sin embargo, después de que se originó, ya llevaría los IVA los pagos. Entonces es algo muy raro, ¿no? O sea, la primera vez no te preocupes, no te cobro IVA ni nada, te presto muy bien, pero ya conforme vas pagando, sí lleva IVA, ¿no? Trampita, esa es una trampa por parte de la autoridad, pero bueno, esto es parecido a las tarjetas de crédito. Digo, las tarjetas de crédito, obviamente el dinero no es la finalidad de comprar un terreno, ¿verdad? No te alcanzaría. Es muy raro que una tarjeta de crédito tenga cantidades muy altas. Pero de alguna manera no es como que estuvieras vendiendo, me refiero como empresa, vendiendo o comprando con pura tarjeta de crédito. Simplemente es una cantidad de dinero que el banco te proporciona para que te financies unas cantidad de días y hasta ahí, ¿no? Más sin embargo cobra IVA y 16. O tú quieres retirar dinero y te cobra IVA. No es como que estés vendiendo o comprando algo, simplemente es préstamo de dinero, después te pago banco, pasa el siguiente mes, te presto dinero, te vuelvo a pagar banco y así te la llevas. Realmente no hay negocio, no es como que le estés vendiendo algo al banco o el banco te esté comprando. Más sin embargo lleva IVA, ¿no? Entonces es algo muy tramposo la autoridad en ese sentido. A mi punto de vista, el IVA no debería de aplicar en cuestiones bancarias ni en comisiones bancarias. Creo que no tiene sentido tener que pagar IVA, que al final de cuentas le vas a dar el dinero. O sea, no estás haciendo como un negocio ni se están vendiendo entre el banco y tú algo. O sea, simplemente es un préstamo de dinero y ya. Intereses, pues sí, es negocio. O sea, esa parte la entiendo, ¿no? Pues ni modo que te preste de gratis, pero
¿Por qué cobrarte el IVA? ¿Por qué la autoridad fuerzas quiere de ese dinero que te presta también una parte? O sea, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, son los diputados y senadores, como lo vimos en el primer parcial, quienes hacen las leyes y pues ni modos, ¿no? La número 2. Las comisiones que cobren las administradoras de fondo para el retiro o, en su caso, las instituciones de crédito a los trabajadores por la administración de sus recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro y por los servicios relacionados con dicha administración, a que se refiere la ley de los sistemas de ahorro para el retiro y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como las demás disposiciones derivadas de estas. Pues se supone, ¿verdad?, que todo lo relacionado con los afores no deberían de cobrarte IVA, por ya sea que estés ahorrando tu dinero o simplemente por algún servicio adicional, no deberían de cobrarte, ¿no? Se supone que no lo cobran, ¿verdad? Se supone que nadie, a ti no te cobran, a ti no te cobran. Pero bueno, a veces la realidad es un poco complicada, ¿no? Entonces ahí está. Después, los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Después, los de la enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los municipios y sus organismos descentralizados y establecimientos particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, así como los servicios educativos de nivel preescolar. Bueno, digamos que no al 100% se aplica esto, pero bueno, pasa, ¿no? Se supone que no debería haber ningún tipo de cobro de IVA por cuestiones de enseñanza, cosas de la escuela, etcétera, pero bueno, a veces la realidad no siempre es lo que es, ¿no? Pero se supone que no. Después, el transporte público terrestre de personas que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o zonas metropolitanas. No se considera transporte público aquel que se contrata mediante plataformas de servicios digitales de intermediación entre terceros que sean referentes del servicio de transporte y los demandantes de los mismos, cuando los vehículos con los que se proporciona el servicio sean de uso particular. Aquí se refiere, por ejemplo, al transporte público. Los choferes, digo, al final es un trabajo, pues no deberían de cobrarte IVA. Aquí el problema de los choferes que tienen transporte público es que no es como un trabajo como cualquiera de ustedes que dice, voy a trabajar en un banco, voy a trabajar vendiendo productos. Aquí como es algo un poquito donde las reglas no solamente de IVA, sino otras reglas de transporte, de vías, tienen que aplicar, pedir permisos, concesiones, etcétera. Son otras cosas complicadas simplemente para tener un trabajo de estar manejando un camión o un transporte público. Obviamente en las áreas urbanas, es decir, el taxi, el transporte que tú agarras de tu casa a tu trabajo para ir a un lugar, no lleva IVA, es simplemente la cantidad que te dice el chofer y punto, ¿no? Ese sería nomás dentro de la ciudad. Es decir, dentro de la ciudad me puedo manejar de cualquier manera y no pagar IVA, ¿no? Sería algo, la verdad, algo ridículo que tuvieras que pagar IVA también. Hubo un tiempo en que algunos diputados querían ponerle el IVA a ya el transporte común, pero bueno, dijeron, está muy pasado, pero sí le pusieron al transporte para irte de un lugar a otro. Por ejemplo, si te quieres ir por ejemplo, estás en Sonora y te quieres ir a México, pues no hay transporte público que te lleve hasta allá, entonces tienes que utilizar un transporte terrestre que hace ese viaje. Ahora ya incluye el IVA, cuando antes no incluía, entonces se me hace algo así como que tiene que ver, ¿no? Pero bueno, son cosas que se hacen. También aquí pone un poquito de diferencia, no confundir el transporte público normal, aquel que cualquiera puede agarrar su taxi, etcétera, al querer hacer algún tipo de viaje turístico. Por ejemplo, imagínense que ustedes quieren hacer un viaje turístico, son 50 personas y contratan a una compañía que tiene transporte para que los lleve, por ejemplo, a Ensenada, por así decirlo, ¿no? En ese caso, pues sí aplicaría tener IVA, porque ya es una empresa, no tiene nada que ver con el transporte público. Ahí es como un negocio, ya es otra cosa. Ahí sí, pues hay que pagar, ¿no? El transporte marítimo internacional de bienes prestados por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. En ningún caso será aplicable lo dispuesto en esta fracción tratándose de los servicios de cabotaje en territorio nacional. Prácticamente en territorio nacional pagas IVA. Y pues cuando es algo internacional no lleva. Los prestados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del impuesto sobre la renta.
en la clase pasada les había comentado que cualquier empresa puede donar. Y sí, si donas cierta cantidad de dinero, pues tú te beneficias porque ya reduces el pago de impuesto. Pero no es como que, cualquiera lo voy a donar. Obviamente la autoridad dice, esta es la lista de todas las personas morales o físicas que pueden recibir un donativo. Y si reciben de esa entidad, no hay ningún problema. Entonces, si no estás ahí, pues se supone que no. Entonces, pues, obviamente eso no aplicaría IVA. Después, la 8, pues ya la quitaron. Y la 9, el aseguramiento contra riesgos agropecuarios. Los seguros de crédito a la vivienda que cubran el riesgo de incumplimiento de los deudores de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación o construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación. Los seguros de garantía financiera que cubran el pago por incumplimiento de los emisores de valores, títulos de crédito o documentos que sean objeto de oferta pública o de intermediación en mercado de valores, siempre que los recursos provenientes de la colocación de dichos valores, títulos de crédito o documentos se utilicen para el financiamiento de créditos hipotecarios o con garantía fiduciaria para la adquisición, ampliación, construcción o reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, y los seguros, ya que sea que cubre el riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de agentes que correspondan a los seguros citados. Referente a temas agropecuarios, en ese sentido, la verdad, la autoridad ha cuidado mucho o ayuda mucho a lo que es el campo, pues cuestiones de ganadería, todo ese sector primario, los trata de cubrir lo más que se pueda, no pagar IVA en muchas cosas, como lo hemos visto, ¿no? Que si quieren comprar un transporte para hacer cosas de arado, pues ellos no tienen que pagar IVA. Si quieren asesoría para referente a la cosecha o algo, no cobran IVA ni nada. Entonces, en esos casos, pues trata de ayudar a la autoridad a ese sector de población, que digo, no está nada mal, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, sin problemas. Por los intereses, por los que deriven de intereses, ¿qué? Y bueno, este está extenso, este lo vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a irnos un poquito a recursos humanos, que es el que tenemos un poquito menos tiempo, siempre le damos menos tiempo a recursos humanos. Entonces, el día de hoy vimos capítulo 3 de la prestación de servicios, artículo 14. Artículo 15, no se pagará el impuesto de prestación de servicio. Por aquí hay algunas excepciones que también te dice, este sí, ¿no? Y nos quedamos en este artículo, en la fracción 10. Bueno, vamos ahora a lo que es recursos humanos. Costo de reclutamiento. El costo de los diversos procedimientos de reclutamiento pueden calcularse utilizando una fórmula bastante sencilla. Por ejemplo, el costo promedio por fuente de contratación, CP sobre C, puede determinarse de acuerdo con la siguiente fórmula. Bueno, aquí ya es cuestión del autor de este libro, que tiene la fórmula de CP sobre C igual a CP más HA más BR más SC sobre C. La verdad se me hace mucho show, para al final de cuentas mejor sumar todo y dividirlo entre las personas que contratas, así de fácil. Pero bueno, aquí la quiere hacer muy de caché el autor y hasta te pone una fórmula matemática, ¿no? Prácticamente es cuánto costaría a una empresa pues contratar a una persona, ¿no? Cuánto cuesta, ¿no? Prácticamente pues si cuesta dinero, obviamente. Aquí pone como ejemplo, por ejemplo, costos de publicidad del mes. Hay empresas que gastan en publicidad del mes y ponen anuncios en el periódico. Hay otros que utilizan agencias. ¿Qué son las agencias de contratación? Estas son como empresas que tú le pagas, parecido a un Netflix. Hey, te pago, ¿cuánto me cobras por contratar gente? Y ya la persona te dice, no, pues te cobro, por así decirlo, un ejemplo hipotético, te cobro 2,000 pesos y tienes tantas personas que puedes contratar, o me puedes decir, quiero tantas personas y yo me encargo de todo. Suena a lo mejor barato al principio, ¿no? Porque dices, pues yo nomás le pago y me trae la persona y ya prácticamente yo me evito todo lo que hemos visto de recursos humanos, ¿no? Está también bonos por recomendación o repartición total. A veces hay empresas que hacen eso de que, bueno, si la persona se queda tanto tiempo, yo te doy un bono a ti. Contrataciones sin costo, personas que llegan solas, agencias no lucrativas, etcétera. Bueno, puede también llegar personas de repente
tocar a la caseta de seguridad y decir, hay empleo, y por alguna razón ese día hubo y pues la persona llegó sin que tú hicieras nada. Y al final pues se suma todo. Al final todo de alguna manera tiene costo. Entonces todo esto lo vas a sumar y lo vas a dividir entre las personas que contratas. Y ahí te vas a dar cuenta más o menos cuánto gastas por cada persona, o lo que es el costo de contratación. Así es que las empresas de que gastan, sí gastan también. Son cosas adicionales, ¿no? Y esto es hablando de cosas un poquito más manuales. Porque por ejemplo un anuncio en televisión pues sería más costoso. La mayoría de las empresas, es muy raro que ustedes vean un anuncio de televisión para contratar personal en una empresa. El único que hasta ahorita yo he visto, y lo pasa muy seguido, es Telvista, ¿no? Telvista se da el lujo de decir, yo quiero un anuncio en televisión. A lo mejor esa es su forma. Creo que Telvista tiene la idea de que las personas van a llegar viendo la televisión. No tanto de que, voy a poner un anuncio en el periódico, que también pone anuncio en el periódico. Pero pues a lo mejor ellos creen que es mejor en la televisión. La gente va a ser más fácil de que vaya, ¿no? Pero bueno, cada empresa decide de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo también a las autorizaciones que de las personas de recursos humanos o el gerente de recursos humanos. Todo eso para ver si conviene o no gastar, ¿no? Lo más ideal sería obviamente poner bolsas de trabajo interno dentro de tu empresa, y ya que la persona se encarguen de recomendaciones, ¿no? O ir a universidades y poner bolsas de trabajo. Después tenemos este artículo que dice Cisco System by Internet. Aquí, ¿qué tienen que hacer? Este sería el primer trabajo de este parcial, que sería leer todo esto. Cisco System by Internet, lo leen bien a gusto y contestan estas preguntas. La página 14. Esto de todas formas lo voy a poner en Classroom. Les voy a poner en qué parte. Este libro ya lo tienen, está en avisos. No ven que está trabajos de clase, luego está creo que avisos, creo que así se llama. Aquí va a estar el libro, ¿no? Para que lo vuelvan a ver. De hecho ya lo tienen. Selección de personal, un tema que la verdad ya hemos visto muchísimas veces, pero bueno, forma parte de esta información. En la mayoría de las organizaciones la selección es un proceso continuo. Busca reducir dicha cantidad con el propósito de elegir solo a ciertas personas de entre aquellas que cuentan con las calificaciones adecuadas. Ya les había comentado que bueno, tiene una ventaja ser la empresa o ser el de recursos humanos, ¿no? Porque si ocupan una persona, ya sea que tú ocupes como gerente de recursos humanos o alguien del trabajo te diga, ocupo una persona, pues no basta con poner un anuncio, ¿no? Que ya hemos visto, un anuncio en el periódico, una lona a lo mejor fuera de la empresa, o meter el chisme ahí entre los trabajadores de, hey, ocupamos a alguien, ¿no? El problema es que les puedo asegurar que cualquier puesto de trabajo, el que sea, así sea el más complicado o el más fácil, van a ir muchas personas, van a ir muchísimas personas por el mismo puesto. Desgraciadamente como empresas no les puedes dar el puesto a todos, ¿no? No es como que, pues vamos a ocupar uno de mantenimiento y van a venir como 20 y a los 20 les voy a dar ese puesto. Pues no se puede. Tal vez la empresa por cuestiones de que, me gustaría ayudar al prójimo, ¿no? Pero no se puede. Ahora la pregunta es, bueno, tengo 20 candidatos. Pues ¿cómo le hago para elegir a uno? Sería muy injusto que vengan los 20 candidatos y digas, tú sí. Así sin saber quién es, o qué hace, o qué es, o qué experiencia tiene. No puedes hacer eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues una serie de cosas para poder determinar quién es el bueno, ¿no? Entonces, aquí te menciona algo así como una pirámide, en el cual puedes hacer lo siguiente. Primero, que llenen la solicitud. Ya saben que la solicitud puede ser la típica de papelería, que tiene validez ya cuando vas a una empresa y la firmas, tiene validez la solicitud. O hay algunas empresas que dicen, no, esta solicitud tiene cosas que yo no ocupo. Si ustedes se han dado cuenta en la solicitud de trabajo, en la normal, típica solicitud amarilla, preguntan cosas como, ¿cómo está físicamente, no? ¿Cómo se siente, no? O usted tiene otros ingresos, le debe a alguien. Hace una serie de preguntas en la parte de atrás, que otras empresas dirán, eso a mí no me interesa mucho. Entonces yo hago mi propia solicitud. Y ponen lo que a ellos les interesa saber de ti. Después de la solicitud que llenan las personas, ya sea pidiendo el trabajo, el guardia les va a dar la hoja,
o a lo mejor ya estando dentro de la oficina les va a llenar la solicitud. Esto pensando en personas que normalmente no se trata de discriminar, pero hay que ser honestos. Casi la mayoría de las personas que llenan solicitudes, solamente solicitudes, normalmente son trabajos tipo oficios o trabajos de personas que no tienen algún estudio. Cuando es algo más profesional, las solicitudes sí se hacen en algunos casos, pero no es como la primera impresión. Ahí sería el currículum vitae. Ahí sería como la determinante de, eres profesional. A mi punto de vista, pues sí, de alguna manera la verdad sí se ve muy profesional un currículum vitae a simplemente llenar una solicitud. Y para que vean un ejemplo, no sé la verdad si alguno de ustedes ha trabajado en una empresa maquiladora, lo desconozco, lo digo por experiencia de trabajar en maquiladoras. Y la mayoría de las personas que llegan a una maquiladora, casi todas las personas que llegan al trabajo, es uno, porque vieron la lona de la empresa que decía hay vacantes. Dos, no había ningún tipo de lona, simplemente llegaron y le dijeron, oye guardia, hay trabajo aquí. Y hay una fila enorme. Yo creo que muchos de ustedes, no sé exactamente dónde vivan, pero ahí cuando tengan tiempo, así de esas veces que no tengan nada que hacer, agarran su carro, si tienen carro, y vayan por ejemplo al parque industrial de Otay, váyanse al parque Pacífico y váyanse aquí al Águila, parque industrial del Águila. En esas tres, digamos que son las zonas donde hay más maquiladoras. No digo que en otras zonas no hay. Un día vayan, un día, preferencia vayan un lunes. No les dejaría esa tarea porque yo sé que no todos tienen carro, pero vayan un lunes, dense una vuelta y van a ver a muchas personas con su foldercito, ¿no? Acá caminando, ¿no? Van a llegar, muchos de ellos ni siquiera saben que las empresas ocupan personal, simplemente ven un montón de empresas y dicen, aquí hay muchas opciones de trabajo. Llegan y pues a veces el guardia, al ver que van a llegar un montón, pues hagan fila, ¿no? Y van a ver que algunos hacen fila o están preguntando al guardia. Y así el guardia le dieron la autorización de, hey, sí vamos a contratar personas. No sabemos qué puesto, pero vamos a contratar. Entonces, ya depende, cada empresa es diferente. Hay empresas que los pasa a un salón y les da una solicitud y ya conforme lo van llenando llega la de recursos humanos, ya sea por orden o ya sea quien diga, ¿quién terminó? Ya ahí va a decir una persona, no, yo terminé. Y ya empieza a contratar. Cuando son normalmente operadores que no ocupas algo como muy técnico, es decir, no ocupas que sepa a lo mejor utilizar PCB o no sé, mantenimiento de máquinas, es algo no tan formal. Si no ocupas algo muy formal, pues prácticamente la solicitud y la entrevista es muy rápido y va directamente a operador. Ya que ocupas algo un poquito más complicado, por ejemplo almacén, los de almacén tienen la característica de que sí como que requieren un poquito de conocimiento, un poquito más de experiencia, no cualquiera le dan pues el de almacén. Sí hay como que, hey, debes de saber computación, mínimo debes de usar Excel. Sí les piden algo un poquito más a un operador. Y ahí sí se dan el tiempo pues como que de ver su solicitud y ver más cosas, no pedirle más cosas. Pero por ejemplo, es muy raro, es más, yo diría que casi no van a ver un licenciado, un ingeniero vagar por las tres zonas industriales pidiendo trabajo de esa manera. Normalmente es en cuestiones profesionales, es por medio de internet o recomendación o simplemente personas que te dijeron, allá contratan un ingeniero civil, por ejemplo, ¿no? Es muy raro que llegues así de la nada y digas, me interesa trabajar aquí. Es muy raro que suele suceder. No digo que va a pasar, pero sí, muy raro. Normalmente todo es currículo y me lo mandas a mi correo electrónico. Punto. Y ya la persona que está encargada de eso, pues recibe el correo electrónico y ya ahora sí, pues de información, ¿no? Ya decide si hablarle por teléfono o no. Entonces a eso se refiere, ¿no? Después, entrevista inicial en el departamento de recursos humanos, pues ya saben que hay una entrevista donde va a haber una serie de preguntas de alguna manera de control, primero de que la solicitud o lo que llenes en la solicitud pues sea correcto, ¿no? Tanto tus datos personales, datos familiares, experiencia laboral, habilidades o características que sabes hacer y la cuestión de la escuela. Todo tiene que empalmar. Realmente, digo,
Hay personas que sí de repente, no sé, ponen otras cosas ahí en la solicitud, pero al final de cuentas eso se va a dar cuenta cuando te den los documentos. Por ejemplo, imagínate una persona que diga, no, pues yo me llamo Pedro Páramo, y pone, me llamo Pedro Páramo. Obviamente la persona de recursos humanos pues le va a creer todo lo que venga en la solicitud, pero suponiendo que lo van a contratar, van a ocupar documentos que soporte lo que tú pones, como tu nombre. Imagínate ya, ahora sí, dame tu acta y ya pues resulta que no se llama Pedro Páramo, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, para eso sirven las evidencias que ustedes hicieron en otra materia, donde pues se les pide el currículo, perdón, la CUR, se les pide su acta de nacimiento, ¿no? Su INE. O sea, aquí tenemos 3 documentos para saber la identidad de la persona, porque bueno, no se maneja hoy en día, pero hay personas que pues luego quieren mentir, ¿no? Y pues también la cuestión de la escuela, ¿no? Hay muchas personas que a lo mejor no saben o no tienen cierta escolaridad, y a lo mejor tu empresa, un ejemplo, el requisito es tener preparatoria mínimo y la persona tiene secundaria. A lo mejor le pone ahí, tengo preparatoria, y te inventa o historia de no, que la estoy estudiando, y a lo mejor no la está estudiando, ¿no? A eso se refiere. Luego, exámenes, prueba y exámenes de aptitudes o psicométricos. Pues también algunas empresas, no todas, hacen exámenes. Esto aplica tanto para personas, voy a dividir las personas, profesionales y no profesionales. Esto aplica para profesionales y no profesionales. En el caso de no profesionales la cosa es un poco más fácil, porque son pruebas de matemáticas básicas. Suma, resta, divide, multiplicas y punto. Si es que te hace examen, ¿no? O simplemente una que otra actividad ahí lúdica y punto. En el caso de los profesionales, aparte de lúdicas, psicométricos, en algunos son exámenes prácticos de, hey, a ver, hazlo. Entonces es como que, ¿qué? ¿Quieres que lo haga? Son exámenes tipo, casi como si fueras a entrar a una escuela en algunas empresas, o se toman días, dicen, tal día vas a hacer este examen, tal día vas a hacer el otro, ¿no? Entonces sí está complicado. En el caso, por ejemplo, yo que trabajaba en los despachos, hubo un despacho en el cual trabajé, no voy a decir su nombre, Kim Quesada. Te hacían exámenes y era un caso práctico. ¿Se acuerdan del caso práctico que hicieron más o menos en una materia de contabilidad? Más o menos así. Pero no era de que te pusieran la hoja y te decían, primer asiento, se realicen las siguientes operaciones y inicia la empresa así. No, ellos no te daban la hoja, te daban la información. Es decir, te daban, por ejemplo, recibos de luz, de agua, contratos, como que ya tenían un tipo de un caso práctico. Lo agarraban todo y te lo daban. Ahí está, y está tu calculadora y haz todas las operaciones de este mes. Entonces aquí tenías que buscar pues la información, ordenarla primeramente por fechas, del primer mes hasta el último mes, y hacer la operación del ejercicio. Y eran pues documentos, pues sí eran reales, pero obviamente yo entiendo que a lo mejor no eran comprometidos la información que estaba ahí. Entonces pues tenías que hacer prácticamente la contabilidad de un mes y pues lo hacías, ¿no? Era práctico el examen. Entonces en cuestiones profesionales sí es un poco más complicado, porque sí ponen muchos exámenes algunas empresas. Después, investigación de antecedentes y recomendaciones. Aquí depende de la empresa. Hay empresas que lo hacen, hay empresas que no tan necesario. ¿Qué es la investigación de antecedentes? Pues se ponen a indagar, ¿verdad? De que cómo te ha ido en otros trabajos, qué has hecho, qué no has hecho. Buscan las recomendaciones a lo mejor de personas de las empresas, llaman por teléfono a tus, digamos, supervisores anteriores que tuviste, etcétera, y más o menos hay una referencia. Si es una empresa en la cual se maneja dinero, incluso van a tu casa, sacan fotografías, hacen estudios de estructura socioeconómica para ver cómo estás con tu familia, etcétera. Prácticamente te tienen fichado, ¿no? Normalmente ese tipo de empresas son cosas como las de la que maneja dinero, no recuerdo ahorita cómo se llama, que van con su carrito y pasan dinero de un lugar a otro. Ese tipo de empresas hacen eso. También hay una empresa aquí en el estado que es de cuestiones médicas. Lo que hacen es como hacen investigaciones médicas y vender la fórmula a las farmacias para que le hagan medicina. En esa, no me acuerdo cómo se llama la empresa, esta vez sí no me acuerdo el nombre. También hace ese tipo de cosas, va hasta tu casa, te saca fotos,
entrevista a cada uno de los miembros de las personas, hasta el perro lo entrevistan. Entonces, pues bueno, son empresas que a lo mejor no es que desconfíen de ti, pero quieren tener muy seguro las cosas, ¿no? Después está la sección preliminar en el departamento de recursos humanos. Obviamente muchas personas van a pasar hasta ese punto y aún así necesitas ver si le vas a dar el trabajo, ¿no? Después está entrevista con el supervisor o el equipo, que es lo más recomendable. No solamente recursos humanos que haga la entrevista, también la persona con la cual vas a trabajar debería. No todas las empresas lo hacen, simplemente una entrevista y ya te dicen si sí o no. Otros, una entrevista, segunda entrevista, tercera entrevista, cuarta entrevista, e incluso va de escala a escala, ¿no? Recursos humanos primero, después primero el asistente, primero el pasahambres de recursos humanos, después el asistente, después el gerente de recursos humanos, después que el gerente de producción, después el representante de la empresa, y en algunos casos hasta te ponen 4 personas y te entrevistan, ¿no? Cada empresa es distinta, obviamente, ¿no? Después, examen médico. Algunas empresas lo aplican, normalmente cuando son empresas que utilizan o hacen actividades médicas. Normalmente ahí sí les hacen revisiones médicas, tanto escrita como física. Hay algunas empresas que eso no es necesario, simplemente todo bien, vas bien, no, pues que sí, perfecto. Y al último, la decisión de contratación, que recae a veces en recursos humanos o en el departamento que requiera la persona, que ya es de acuerdo a lo que él ve o vio e hizo todo eso, cree que esa es la persona adecuada y ya prácticamente le dice, tú eres el elegido, ¿no? Obviamente el hecho de la decisión de contratación, ya cuando te dice, yo estoy interesado en que tú lo hagas, cuando eso pasa, no significa todavía que va a ser el trabajo, porque a lo mejor la otra persona, cuando le digan el sueldo y no sea lo que ella ocupe, diga, no, pues sabes que siempre no es lo mío. Entonces, pero de todas formas la empresa tiene muchas opciones. Hay muchos que ya fueron a ver el puesto de trabajo, así es que a todos les va a interesar. Entonces a eso se refiere. En esta, ¿qué van a hacer? Simplemente, como ustedes son profesionales, van a hacer un currículo vitae de ustedes mismos. Hagan un currículo vitae y ese será su trabajo. Más que trabajo, yo creo que es algo que no sé si alguno de ustedes se ha puesto a hacerlo o nunca lo pensó, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, me lo mandan y les digo si les doy el trabajo o no. Bueno, a eso se refiere, ¿no? Hay que hacer un currículo vitae. Les pediría hacer una solicitud para que se vea así como acá, como más como que si fueran a buscar trabajo, pero no con el currículo vitae. ¿Por qué no les pido una solicitud? Porque ustedes son profesionales, van a ser profesionales. Entonces, la solicitud es más para personas de oficio, ¿no? No digo que algunas empresas también les van a decir, ¿me puedes llenar la solicitud? Ya depende del control que quiera la empresa, pero la mayoría de las empresas que piden currículo, con eso es más que suficiente. Entonces ahí está el temita, ¿no? Vamos a ver este pequeño cuadrito y ya lo vamos a dejar hasta ahí. Dice, aspectos a observar al momento de una entrevista o pruebas. Dice, para comprobar la tendencia es encubrir. Pone un ejemplo de qué trata, ¿no? Si viera que un compañero de trabajo roba dinero, ¿lo denunciaría? Bueno, a veces en algunas entrevistas, no en todas, te van a hacer preguntas de todo tipo. Primero las típicas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes familia? ¿Trabajas? ¿Te queda lejos el trabajo? ¿Te queda cerca? ¿Tienes carro? ¿Vienes en transporte? No siempre el transporte es un factor para que te den o no un trabajo, pero todo ese tipo de preguntas lo hacen, ¿no? Pero luego hay preguntas un poquito ya como más específicas para ver si eres factible, ¿no? Pone un ejemplo de encubrir. Entonces te pueden hacer preguntas como, sobre todo a los cajeros, ¿qué pasaría si al ser tu corte te sobra dinero? 1, ¿te lo quedas? 2, o se lo das a la empresa. Obviamente la mayoría pues va a decir que se lo da a la empresa, aunque internamente digan no lo daría. De ese tipo de preguntas es como más o menos saber, no solamente se trata de la capacidad técnica o el conocimiento que tenga, sino también un poquito de valores, de honestidad, de respeto, de justicia. Para la empresa sería algo bueno. Tolerar. Si el empleador descubre que el empleado ha mentido en alguno de los espacios en blanco de su solicitud, debe ser despedido. Bueno, obviamente, como les decía, no es bueno mentir en las solicitudes de trabajo o en los currículos.
hay que poner lo que es. Si tienes tantos trabajos, pues pon los tantos trabajos que tengas. Si tienes tanta educación, pues pon la educación que tengas. Si tienes algunas características que sabes adicionales, pues las pones. Si no sabes, pues no las pongas. O sea, al final, hay que hacerlo. No es recomendable mentir en los trabajos, aunque tú digas, no, sí puedo. Mejor decir la verdad, ¿no? Porque qué tal si, un ejemplo, no sé, dices, no, pues yo soy un máster en el Excel, y ya te ponen a hacer algún tipo, por ejemplo, de validación de información o algún tipo de fórmula financiera en Excel y dices tú, ups, eso no me lo sé. Entonces mejor decir la verdad, sé manejar Excel a nivel usuario. ¿Qué es nivel usuario? Lo normal, lo básico que la mayoría sabe, ¿no? Es mejor decir la verdad. Ahorita les voy a dar un testimonio de alguien que mintió, pero por fortuna no pasó nada. Permitir ideas. ¿Ha pensado en tomar dinero de un empleador pero nunca lo ha hecho? Aquí pues son cuestiones de preguntas así como directas, ¿no? De que, ¿qué harías si haces esto? ¿Qué harías si haces el otro, no? Permitir conductas. En los pasados 3 años, ¿cuál sería el monto total de dinero que ha tomado sin autorización de su empleador? Bueno, hacen preguntas que a ti no te han sucedido, pero en base a tus respuestas creen que puedes tú hacer ese tipo de cosas o acciones. Luego, considere común y corriente. Casi todas las personas con las que ha trabajado han robado algo en una ocasión u otra. Digo, pueden preguntarte ese tipo de cosas, pero cuando te hagan ese tipo de preguntas, pues al final, digo, tú les dices la verdad, ¿no? Pero luego hacen preguntas que a lo mejor no dependen de ti, sino del ambiente en el cual trabajaste. Parecido a como te preguntan, ¿cómo te llevaste con tu supervisor en tal empresa? Yo en lo particular les recomiendo que no hablen, cuando estén en una entrevista de trabajo, no hablen de las otras empresas. Así les pregunten más allá. Tú nomás dices, no, pues yo trabajé en tal empresa, ya sea que renunciaste o ya sea que cerró la empresa, y simplemente, no, pues cerró la empresa. No, pero ¿qué hacen en la empresa? No, pues no sé, cerró una empresa, ¿no? Les digo porque en algunos casos te preguntan cosas, digamos, incluso comprometedoras. No sé, vamos a suponer un vendedor de autos, por ejemplo. Tratan de sacarte preguntas sobre cómo le hacen para vender más autos, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, digan, no, pues yo trabajaba ahí y hasta ahí, ¿no? Porque hay algunas personas que te van a ver como, qué soplón. Entonces, si te llegan a contratar y tú renuncias o te corren, lo que sea, significa que a lo mejor tú lo vas a volver a hacer. Pretextar. La persona que roba porque su familia lo necesita no debe recibir el mismo trato que un ladrón muy común y corriente. Preguntas, ¿no? Que después te pueden hacer hasta preguntas futuristas, ¿no? Y mentir jamás en la vida ha deseado algo que no tuviera derecho. Bueno, les comentaba que en los trabajos pues no hay que mentir o en la actividad que tú realices. Les voy a contar algo que mi mamá hizo cuando estaba más joven. Dice mi mamá que ella jamás en su vida había utilizado un cautín. Un cautín es un aparato que se utiliza para electrónica, para soldar cosas. Entonces, cuando estaba pues más joven y pues ocupaba trabajo, fue a una empresa y pues preguntaron cosas como ¿qué experiencia tiene? Ella ya había trabajado en otras empresas, pero no hacía nada de eso. Entonces hicieron, como les digo, hicieron exámenes prácticos. Entonces mamá le dijo, no, yo sí sé manejar el cautín, y nunca en su vida había agarrado un cautín. Entonces pues les pusieron a varias personas a hacer una soldadura de unas placas. Entonces mi mamá no sabía, pero nomás se dio cuenta cómo le hacían los demás. Entonces la primera vez que hizo digamos como la soldadura, le preguntó a la persona que si no sabía o qué le estaba pasando. Y dice, es que dice mi mamá que dijo, no, es que yo ya no hago esto, en las empresas que he trabajado ya no lo hago, pero antes lo hacía y pues ya perdí la práctica. Eso fue lo que le dijo. Al final lo volvió a hacer y lo hizo bien, entonces, pero no sabía. De hecho, ahí se capacitó, digamos, de alguna manera, ¿no? Digo, en este caso le salió bien el truco, ¿no? Pero habrá personas que a lo mejor no le iba a salir bien el truco y pues iba a salir muy mentiroso, ¿no? Entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar. Solamente recuerden, en el caso de recursos humanos hay que hacer su currículo vitae, como si lo fueran a entregar a una empresa. Son profesionales y lo hacen de manera profesional. Y pues la tarea de impuestos. Serían dos cosas nada más que hay que hacer, ¿no? Bueno,
Pues aquí lo vamos a dejar, muchísimas gracias y pues nos vemos. Referente al examen, recuerden que el examen igual se lo voy a enviar por correo electrónico, ya saben el procedimiento, cada quien tiene su tiempo para hacerlo, pueden hacerlo hoy, pueden hacerlo el domingo, pueden hacerlo el lunes, pueden hacerlo el martes y todavía hasta el miércoles. Cada quien lo hace en el horario respectivo, solamente si les recuerdo, una vez abierto el examen, corre tiempo. Entonces yo les recomiendo que lo hagan cuando ya de plano no hay nadie, no hay monos en la costa, y lo hagan de manera pues tranquilo, ¿no? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima, hasta luego.